Bueno, entonces, segunda parte de la octava clase de macroeconomía. Se nos cortó en el medio de la explicación de la parte anterior, así que seguimos con el caso práctico número 1. Estábamos acá. Habíamos visto que podemos o nos pueden pedir dos formas distintas de relacionar el ahorro con la inversión. En la primera fórmula, en la del punto 9, del caso práctico número 1, estamos relacionando el ahorro privado y el ahorro público calculados por separado con la inversión neta y el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. El Estado nos había dado un superávit de 7.000, así que veíamos que la suma de ahorro privado más ahorro público queda 236.000, ¿sí? Ahorro privado más ahorro público, 236.000 es igual a la suma de la inversión neta más el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Y ahora empezábamos a ver cómo relacionar al ahorro nacional con la inversión bruta y con el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Y para eso tenemos que usar partir del Producto Bruto Nacional. Como el Producto Bruto Nacional no lo teníamos calculado en ninguna parte del ejercicio, tenemos que calcularlo de alguna manera. El PBI a precios de mercado estaba calculado desde los primeros puntos, chicos, desde el punto 1 y el punto 2, que teníamos calculado el PBI a precios de mercado, 685.000. Ese no hace falta volver a calcularlo. Pero si al PBI a precios de mercado le restamos las rentas netas del exterior que daban negativas, ¿sí? Si al PBI a precios de mercado le restamos los 44.000 negativos de rentas netas del exterior, obtenemos el Producto Bruto Nacional a precios de mercado. Y ese es el que necesitamos para esta fórmula. Los demás datos los tenemos, porque al Producto Bruto Nacional a precios de mercado le resto el consumo privado, que lo tenemos, le resto el gasto público, y así, restándole lo que gastan las familias y lo que gasta el Estado, me da como resultado el ahorro nacional. Del lado de la derecha tengo la inversión bruta, que ya sabíamos que es 210.000, y tengo el ahorro externo o saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, superávit de 31.000. Y ahí me da que también se cumple la igualdad. Ahorro nacional es igual a inversión bruta más saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Acá hay una diferencia de 5.000 pesos entre la fórmula anterior y esta, porque la diferencia son las amortizaciones. En el caso anterior, estamos relacionando el ahorro con la inversión neta, y en esta fórmula estamos relacionando el ahorro con la inversión bruta. Pero esta es la que más utiliza el INDEC en sus publicaciones. Ahora vamos de vuelta a resumir las conclusiones, pero antes de eso pregunto si algo no se entendió. ¿Ninguna pregunta por ahora? Porque hay un punto que creo que es el punto 12, donde me pide que escriba una conclusión sobre la relación que hay entre el ahorro nacional, la inversión bruta y sobre la posición del país con respecto al resto del mundo. Entonces, decíamos, la clave está
en si el saldo de la cuenta corriente es superávit o déficit. Porque siempre que tengamos un superávit en la cuenta corriente, vamos a tener una posición acreedora respecto del resto del mundo. No solo no le debemos, sino que nos debe el resto del mundo a nosotros. Y nos debe porque le hemos exportado más de lo que le importamos y porque no necesitamos del ahorro de otros países del mundo para financiar nuestra inversión. Pero para ser concreto, para redactar esa conclusión, la posición del país, se las digo sin leer la que está acá abajo, después leo la que está abajo porque se puede redactar de distintas maneras. La posición del país respecto del resto del mundo en ese año fue acreedora respecto del resto del mundo. Primero lo veo porque me dio un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, pero además lo veo porque el ahorro nacional superó a la inversión bruta interna y por lo tanto el ahorro nacional fue más que suficiente para financiar la inversión bruta interna del país. ¿Se entiende? El párrafo que está redactado abajo dice: dado que el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos dio positivo y que se observa que el ahorro nacional supera a la inversión bruta interna, por lo que el ahorro nacional es más que suficiente para financiar esa inversión interna, esto coloca al país en una posición acreedora respecto del resto del mundo. Profe, una pregunta. Si el saldo de la cuenta corriente me da 0 y la inversión, ¿cómo queda? ¿Queda equilibrada? No, muy bueno, equilibrada, muy bueno, pero vamos a poner el ejemplo con número acá. A ver, supongamos que el saldo de la cuenta corriente dio 0, lo cual no es grave. Lo ideal para un país, para los países latinoamericanos, es tener un superávit y poder acumular reservas en dólares porque no imprimimos dólares. Estados Unidos no necesita eso, porque total imprime los dólares. Pero nosotros que no imprimimos dólares necesitamos tener un superávit en la cuenta corriente para vivir de lo nuestro en términos de lo que llamaba el doctor Aldo Ferrer. Pero supongamos que no tenemos ni superávit ni déficit, que tenemos un equilibrio, se llama así, María, como lo llamaste vos, que tenemos un equilibrio, ni superávit ni déficit, equilibrio en la cuenta corriente del balance de pagos. En ese caso, el ahorro nacional va a ser igual a la inversión bruta. Y la posición del país en ese año, porque siempre estamos midiendo un año, no toda la historia neutra. del país. La posición no es ni deudora ni acreedora, es neutra, claro. En ese año. Ojo que siempre estamos midiendo un año. Por ahí el país arrastra deuda de años anteriores y la tiene que pagar. Pero la posición de ese año sería neutra, ni deudora ni acreedora. Ahora, en cuanto tengas por lo menos 1.000 pesos de saldo positivo en la cuenta corriente, tenés una posición acreedora respecto del resto del mundo. Dejemos ahí el trabajo práctico 1, quedaron un par de cosas sin corregir que después las vemos. Y quiero volver para terminar con el apunte teórico, chicos. Vuelvo al apunte teórico porque así ya lo terminamos hoy. Debajo de todas estas fórmulas, en la última página, habla de los destinos del ahorro privado. Última página del apunte. No confundir con los destinos del ingreso disponible. No confundir con los destinos del ingreso disponible. ¿Cuáles son los dos destinos del ingreso disponible? El consumo. Consumo e inversión. No. No, y ahorro. Consumo o ahorro privado, que de ahí salió todo lo que estudiamos. Los destinos del ingreso disponible son consumo o ahorro privado.
según cuál sea la propensión marginal al consumir y la propensión marginal a ahorrar. Pero el ahorro privado es el que se va a destinar a la inversión, en principio dijimos. Esto lo hablábamos en la parte anterior de la clase. El ahorro privado puede destinarse a la inversión interna, o también vimos que el ahorro privado lo puede tomar el Estado para financiar el déficit fiscal. El déficit fiscal. Lo charlábamos esto en la parte anterior de la clase, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos que emite el Estado para financiar el déficit? Títulos públicos. Y si esos títulos públicos lo compran las familias, están destinando su ahorro privado en lugar de a la inversión, o sea, a la compra de bienes de capital, lo están destinando a financiar el déficit del Estado. Ahí tenemos uno de los problemas de tener déficit, que el Estado se chupa, se absorbe, no es una palabra académica, una parte del ahorro privado y esa parte no se puede destinar a la inversión. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los destinos del ahorro privado? ¿A dónde va a parar el ahorro privado? El apunte te da 3 opciones, que en realidad las podés terminar dividiendo en 4 o 5. La primera y principal, chicos, la principal función del ahorro privado debiera ser financiar la inversión interna. Porque dijimos que si nos consumiéramos todo lo que producimos, si nos consumiéramos todo el ingreso disponible, no quedaría nada de ahorro para destinar a la inversión y aumentar la capacidad de planta de un país. Gracias a que una parte del ingreso disponible no se destina al consumo, sino que se destina al ahorro, vuelvo acá arriba, al ahorro privado, es que ese ahorro privado se puede destinar a la compra de nuevos fierros, maquinarias, a ampliar la capacidad productiva del país para que el PBI pueda seguir creciendo. Entonces, primer destino posible del ahorro privado es financiar la inversión interna del país. Cuando el empresario argentino, o aunque no haya nacido en Argentina, el empresario residente argentino, eso es lo que importa, ¿no? Que reside en nuestro país. Cuando el ahorro de las familias que residen en nuestro país se destina a la inversión interna. Esto parece muy técnico, pero tiene mucho que ver con la realidad, chicos. Aldo Ferrer lo decía y es muy aplicable a lo que nos pasa hoy. Para que el país siga creciendo, se necesita no solo que podamos consumir más y que los empresarios fabriquen más y ofrezcan más porque nosotros le demandamos más y salir de la recesión, que de hecho el país está teniendo números que indican que estamos saliendo de la recesión fuerte del año pasado. Pero también se necesita que los empresarios inviertan, que el ahorro privado no se lo lleven a una cuenta en Suiza o en las Islas Filipinas, que lo inviertan dentro del país. Entonces, uno de los destinos del ahorro privado es financiar la inversión interna. Y eso se hace, le explica el apunte, cuando el ahorro de las familias y las empresas se destina a la compra de bienes de capital para la producción interna. Ya sea porque directamente el empresario lo invierte o a través de un banco o del mercado de capitales. ¿Cómo sería a través de un banco? Lo vimos muchas veces. Cuando la familia deposita sus ahorros en un banco y ese banco le presta a una empresa y la empresa destina ese préstamo a la compra de un bien de capital. Entonces, lo que uno ahorró depositando a plazo fijo en un banco terminó destinado a la compra de bienes de capital por parte de la empresa que solicitó el préstamo y el banco le pudo prestar
gracias a que el banco captó ahorros en forma de depósito. ¿Se entiende? Bien. Entonces, reitero, primer destino del ahorro privado, financiar la inversión interna. Pero el segundo destino, también lo vimos en la fórmula. Cuando el Estado tiene déficit fiscal, emite títulos públicos y las familias que ahorran les conviene comprar esos títulos públicos por la alta tasa de interés que ofrece el Estado para captar ese dinero. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Y por último, porque por lo menos estos dos, el ahorro privado queda dentro de nuestro país, sea para financiar la inversión interna o sea para financiar el déficit del sector público. Pero hay una tercera opción que la podemos dividir en dos, y es que las familias que ahorran dentro de nuestro país lo que ganaron dentro de nuestro país y decidan depositarlo en un banco del exterior, porque les parezca más seguro. O decidan comprar un inmueble o una fábrica en otro país. Entonces, en ese caso, el ahorro privado de nuestros residentes argentinos no está financiando ni la inversión interna ni el sector público. Está financiando la inversión extranjera, la inversión en otro país. Y está beneficiando a ese otro país. A veces financia la inversión en otro país. Ejemplo, depositar en un banco extranjero o comprar una máquina en Estados Unidos o un inmueble. Pero a veces también hay familias residentes en Argentina que lo que hacen es comprarle títulos públicos al gobierno norteamericano. Digo norteamericano, puede ser otro. Porque no sé si saben que Estados Unidos hace muchísimos años que tiene déficit fiscal. Lo que pasa es que como es Estados Unidos nadie dice nada, porque claro, son los que emiten la moneda que se usa para el comercio internacional. Entonces ellos imprimen todo el dinero que quieran. Bueno, la cuestión es que el Tesoro de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, emite títulos públicos que son comprados por familias de todos los países del mundo. Si las familias argentinas compran títulos emitidos por un gobierno extranjero, están financiando el déficit fiscal de ese país extranjero. Las familias lo hacen porque piensan que les conviene. Obtienen una tasa de interés en dólares, tienen un ahorro puesto en dólares en otro país, pero lo que están haciendo es beneficiar a ese otro país y perjudicar a la Argentina. No tienen nada de ilegal. Lo que digo es que este tipo de operaciones perjudica a nuestro país, que el ahorro privado de los argentinos, en lugar de financiar la inversión interna de nuestro país o a nuestro sector público, terminen financiando la inversión o al sector público extranjero, al déficit fiscal de un país extranjero. ¿Preguntas? Hasta ahí llegamos con el apunte teórico.